Pasar a otro tema, preguntándome, ¿dónde está ese siglo XXI que nos sumergimos en él con expectativas totalmente distintas a la que, por lo menos en este primer cuarto de siglo, hemos estado cosechando? Veí ayer que en Honduras hay ahora una cosa que le llaman hongo negro y que hay que prepararse para una cosa que le llaman hongo negro y que ya hay 38 casos de hongo negro en Honduras. Pero que por otra parte tenemos la viruela del mono. Pero por otra parte nosotros tenemos las nuevas variantes del COVID-19 que se dice que son mucho más contagiosas que la que habíamos conocido hasta ahora, esas nuevas variantes del COVID-19. Entonces, resulta que estas cosas no estaban previstas. Por ejemplo, el COVID-19, este virus, tiene una característica siguiente. Ahora no hay tos, ahora no necesariamente hay fiebre, hay dolor de articulaciones, dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda en la parte superior del cuerpo, neumonía, en circunstancias normales no hay apetito, por supuesto, hay una serie de cosas, pero que es mucho más contagiosa. Pero estamos hablando de tres cosas a la vez. ¿Y qué tiene que ver eso con el siglo XXI? Bueno, que todo lo que teníamos pronosticado era cosa distinta. Uno de los principales pensadores de esta época, que es Yuval Harari, decía o sostenía en los desafíos para el siglo XXI, estaba totalmente descartado lo que era una pandemia. Y él no lo hacía porque a él se le ocurrió escribir un libro y sostener eso, sino en la visión que tenía el mundo y que tenía la comunidad científica en ese momento. Realmente bien basado. Entonces, él llega a afirmar en esa obra, él llega a afirmar lo siguiente, que vivimos en un siglo en que las enfermedades infecciosas matan menos que la vejez. Que las enfermedades infecciosas matan menos que la vejez. Pero nos ocurrió que nos llegaron varias enfermedades infecciosas. Hasta ahora la que ha tenido ese mayor impacto en mortalidad es el COVID, pero que se han colocado por encima de todos los parámetros. Entonces, no esperábamos enfermedades que mataran, infecciosas, que mataran más que la vejez, pero así como las enfermedades infecciosas mataban menos que la vejez, pues el hambre estaba matando mucho menos que la obesidad. Es decir, más que de hambre, la gente estaba perdiendo su salud por la obesidad. Pero también en el caso de la violencia, era un siglo con la violencia reducida a su mínima expresión. Y él llega a proclamar que es un siglo en el que la violencia pues tendrá una mortalidad menor que los accidentes de tránsito. Bueno, los accidentes de tránsito siguen teniendo altísima mortalidad
y sobre todo la República Dominicana tiene un liderazgo en ello de 64 por cada 100.000, tiene encabezando a nivel mundial las muertes por accidentes de tránsito. Él lo que decía era que los accidentes de tránsito iban a matar menos que los conflictos violentos. Bueno, tenemos las dos cosas, por lo menos tenemos las altas muertes por los conflictos violentos, porque ni en el asomo estaba una guerra, ni en el asomo estaba una guerra como la guerra que se ha producido en Ucrania. Y entonces, ¿cuáles eran nuestros dos problemas fundamentales? Las dos cosas de las que teníamos que ocuparnos. Dos grandes desafíos que tendría la humanidad para este siglo XXI, que empezó de manera tan esperanzadora, que habían ocurrido cosas que cambiaban totalmente la percepción que uno tenía del mundo y comunicaban una esperanza. El acontecimiento más importante de todos esos acontecimientos fue el triunfo de un presidente negro en Estados Unidos, Barack Obama, y toda la esperanza que eso irradiaba en el mundo. Entonces, en el mundo que ya previamente ha despachado la Guerra Fría y que posteriormente va a tener acontecimientos como el triunfo de un primer presidente negro, en ese mundo, pues no se contemplaban que estuviéramos asistiendo a los acontecimientos que estamos verificando en la actualidad, porque nuestros dos problemas fundamentales eran la disrupción tecnológica, es decir, los desafíos que la disrupción tecnológica nos estaba planteando en la forma de comunicar, en el tipo de empleo que iba a generar, en la forma de producir, etcétera. El tema disrupción tecnológica era uno de los principales desafíos, lo sigue siendo todavía, que teníamos para este siglo. Y entonces, por otra parte, estaba el tema del colapso ecológico. Esas eran las dos preocupaciones básicas en las que deberíamos de estar en estos momentos: disrupción tecnológica y el tema del calentamiento global. Bueno, tenemos calentamiento global, tenemos disrupción tecnológica, tenemos guerra y tenemos pandemia. Y entonces no tenemos una pandemia. Tenemos varias cosas atacando a la vez. Y en una situación de crisis del liderazgo mundial, porque no hay figuras en estos momentos que estén en capacidad de asumir un liderazgo mundial. Estados Unidos tiene un presidente con una popularidad tan precaria en estos momentos que no le alcanza ni siquiera para gobernar su país. Entonces, no puede estar a la cabeza de las soluciones de problemas en el mundo. No puede hacerlo. Todas las instituciones en una situación de precariedad. El único liderazgo permanente, que es el del Papa. Bueno, entonces tenemos un Papa bueno, esperanzador, pero ya anciano, con una capacidad de movilidad pues muy limitada, que ha tenido que salirse también prácticamente del escenario internacional. Entonces el mundo es totalmente distinto al mundo que realmente estábamos esperando. Y entonces eso quiere decir que las respuestas también tienen que ser distintas. Cambio y fuera.